Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que tiene algunas vertientes, ¿verdad?, distintas, pero una gran verdad incluida dentro. El título para esta reflexión es Jesucristo es la gran verdad para este tiempo. Es un título que yo lo he escogido del tema porque estamos en el cuadro del tema de la naturaleza de Jesucristo y pues necesitamos entender realidades, ¿verdad? Por lo tanto, el tema es Jesucristo es la gran verdad para este tiempo. Bien, vamos a entrar dentro y veamos qué es lo que nos trata de decir. Dice, la verdad enriquece constantemente a quien la recibe. Dice, cada verdad recibida es un poder refinador. Os pido, mis amados, que estéis muy atentos, porque desgraciadamente hay una obra que está ocurriendo desde el principio de la humanidad, podríamos decir, pero podemos verla en todas las etapas de la historia. El enemigo ha tratado de fomentar división de tal manera que la verdad no llegue, en todos los momentos. Entre los apóstoles, en 1888, ahora al final del tiempo. Y necesitamos entender estas realidades y Dios mismo trata de revelarnos estas realidades, ¿verdad? Destacar cuestiones que a nosotros, por alguna razón, se nos están escapando, ¿verdad? Por lo tanto, dice, cada verdad recibida es un poder refinador. ¿Para quién? Para el receptor, en primer lugar. Luego veremos cómo desarrolla, ¿verdad?, Dios, qué es lo que ocurre después. Dice, las mentes de aquellos que reciben la verdad aumentan su actividad. Por el Dios del cielo son imbuidos de un poder correspondiente al origen e importancia de la verdad. Aquí necesitamos Dios trata de decir que el receptor de esta verdad, que viene desde el cielo, es refinado, es enriquecido, es activado, por decirlo de alguna manera, para que pueda entender estas realidades. Dice, a medida que los hombres ejercitan sus talentos, tratando de mejorar cada capacidad, sus poderes mentales y espirituales se fortalecen, porque donde hay vida espiritual hay desarrollo y crecimiento. Y aquí habla de una obra personal, destaca, a medida que los hombres ejercitan sus talentos. Estos talentos están entregados por Dios, activados por Dios, pero dice, tus talentos, ¿qué es lo que trata de decir Dios? Que el mismo Dios honra a este hombre que recibe estas verdades y le activa, ¿verdad? Lo refina, le activa, lo hace comprender la profundidad del mensaje, ¿verdad? Dice, no hay posibilidad de que los tesoros del padre de familia, que este es el título en realidad de la reflexión, ¿verdad? Es una parábola. No hay posibilidad de que los tesoros del padre de familia disminuyan, dice, si se utilizan correctamente. Ahora, ¿qué es lo que trata de decir? Que nosotros podemos leer la verdad. Pero ¿quién activa esta verdad? ¿Quién hace que esta verdad cobre fuerza, discernimiento, poder? ¿Quién? Dios. Pero depende del hombre. ¿Depende del hombre? Pues claro que depende del hombre. Dice, atentos, verdades poderosas han sido enterradas bajo el sofisma del error. ¿Enterradas por quién? Por el enemigo. Entonces, si Dios no escoge su mensajero, no lo activa, no lo refina, no lo prepara, ¿podemos nosotros
entender estas verdades poderosas, dice, han sido enteradas bajo el sofisma del error. ¿Y lo cree quién? Pues la humanidad. En toda la historia de la humanidad, nosotros hemos estado bajo el sofisma del error. Una y otra vez. Dice, pero serán encontradas por el buscador diligente. ¿Depende Dios del hombre? No lo sé si comprendéis esta realidad, mis amados. Dios escoge al hombre, pero si el hombre no se deja bajo su espíritu refinar, ser activado, que se le dé este discernimiento para poder descubrir estas verdades poderosas que están bajo el sofisma del error y que toda la iglesia de Dios durante toda su historia han estado bajo esta sofisma del error. Dice, pero serán encontradas por el buscador diligente. Por lo tanto, Dios depende de la obra del hombre también. Es una obra conjunta, siempre lo dijimos así, ¿verdad? Dice, cuando Él abre el tesoro de las joyas de la verdad, dice, no es un robo. Y tú te paras y piensas, dice, ¿no es un robo? ¿Y por qué dice Dios esto? Necesitamos entender realidades profundas, mis amados. Que mis hermanos creen que pueden hacer lo que les parezca y que esto no tiene ninguna consecuencia. Pero, tal como lo dijo antes, si el hombre no se deja refinar por su espíritu, si no se deja activar por la obra del espíritu, él nunca verá estas verdades poderosas y estará siempre enterrado bajo el sofisma del error. Estará bajo el engaño. Hay muchos ejemplos que puedo dar aquí. Pero, por ejemplo, ¿por qué dice Dios que esto no es un robo? Primero, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿los escritos de Pablo son los escritos de Pablo o son los escritos de un otro? ¿Honramos nosotros a Pablo al que mismo Dios honró? Dios le reveló sus verdades y Pablo nos las reveló a nosotros. ¿Honramos nosotros a Pablo? Sí. Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan no es Apocalipsis de Santiago, por ejemplo. Es Apocalipsis de Juan. Cuando Dios escoge a su siervo y le revela su verdad, le honra. Y si nosotros diríamos hoy el Apocalipsis de Juan, pues en realidad no es de Juan. Es de un otro, o es de Cristo, generalizando, ¿verdad? ¿Sería correcto? Vamos a nuestra actualidad. Cuando nosotros decimos los escritos de Elena de White, del profeta, ¿verdad? ¿Son los escritos de Elena de White o son de otros? Cuando Dios honra a la profeta, nosotros cuando no reconocemos sus escritos, ¿a quién deshonramos? En primer lugar, deshonramos a la profeta, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el mismo Cristo? Por ejemplo, en 1888, la profeta, la sierva del Señor, quiso marcharse a casa. ¿Por qué? Pues porque ella decía los mensajes que recibía de lo alto, les decía a los hermanos, y los hermanos la ignoraban por completo. Entonces ella llegó un momento cuando dijo, bien, si no queréis escuchar, ¿para qué necesitáis vosotros la voz de Dios en medio de vosotros si no la queréis escuchar? Pues me marcho para casa y vosotros hagan lo que os dé la santa gana.
¿Sabéis lo que ocurrió, mis amados? El mismo Cristo se acercó a ella y le dijo: Elena, no te marches, por favor. No es a ti a quien te rechaza, es a mí. Le dijo: quédate, porque necesitamos despertar un remanente. Este pueblo ha rechazado el Espíritu Santo, mi espíritu, diríamos, ¿verdad? Y ha cogido el camino hacia Egipto, hacia el sofisma del error, hacia otra teología, con un otro espíritu. Y Cristo mismo le dice: quédate, porque si no este pueblo desaparece. Y Dios necesitaba un remanente de este remanente, que ya estaba cogiendo el camino a la apostasía. Entonces, ella se pone a escribir, ¿verdad? Y escribe lo que nosotros tenemos hoy como el espíritu profecía, en todo su conjunto. Ahora, ¿qué es lo que hace la sierva? Registra estos escritos bajo su nombre, ¿verdad? Porque están bajo el patrimonio de la familia. Registra estos escritos como suyos, que le pertenecen, ¿verdad? ¿Dijo Cristo algo al respecto? No. Por lo tanto, estos escritos se han escrito, copiado libros y vendido libros una y otra vez. Desgraciadamente hoy la cosa está bastante confundida, ¿verdad? Porque la iglesia ha hecho de lo suyo, es decir, el enemigo, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿honra Dios a sus escogidos? Sí. Y cuando nosotros rechazamos la verdad que nos fue revelada a través de ellos, ¿a quién estamos rechazando? ¿A quién deshonramos? A Cristo. Palabras dichas por él mismo. No es a ti, Elena, a quien rechaza, sino a mí. No te honran a ti, pero no es que no te honren a ti, es que no me honran a mí. ¿Vale? Ahora bien, vámonos a nuestros días. Tengo un montón de hermanos que me escriben: hermano Gabriel, deja de decir que no sé quién has visto a Cristo y tal. No digas estas cosas. Porque yo sé, me dicen, es lo que ellos me dicen, y si queréis podía traer textos, pero ¿qué sentido tiene? Ninguno. Pero yo os explico la realidad. Los hermanos dicen: lo que tú nos has predicado, no hemos visto y escuchado a nadie más predicar estas verdades. Ahora, yo siempre les he dicho a los hermanos, porque escucho a alguno hablando del amor, sutilmente sé lo que quiere decir, a otros que no quieren participar con ellos en sus eventos, y esto es una mentira como un castillo de grande, ¿verdad? Porque yo he preparado mi tema, yo he entregado mi tema, incluso el PowerPoint. Yo pregunté al principio, antes de que el evento ocurra, yo pregunté, ¿cuáles son los condicionantes? Y me dijo, ninguno, haz lo que haces siempre. Y si puedes, habla sobre el tema de Cristo. Habla de Cristo, porque a ti se te da bien hablar de Cristo. Perfecto. Esto es lo que hice. Pero ¿sabéis lo que no saben los hermanos? Porque quiero romper de una vez esta barrera maldita que muchos hermanos se están dividiendo en grupos y no entienden por qué. Antes de preparar el tema, y esto es de lo que nos va a hablar Cristo, por eso necesitamos entender la verdad en su profundidad y no los sofismas del diablo mismo, ¿verdad? Yo le oré a Cristo, porque yo nunca me pongo a predicar algo sin hablar con mi Señor. Jamás lo hago, jamás. Y le dije, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieras que yo transmita?
Y le pedí, tardé un buen tiempo antes de grabar. Y el Señor me dio su mensaje. Yo lo grabé y se lo envié a mis hermanos. Y después mis hermanos vinieron y me dijeron, no, pero que es que tienes que aparecer con traje, con corbata, y que el tema no es este, que tienes que hablar de la Odisea. En aquel momento yo entendí. ¿Sabéis por qué? Porque cuando yo le pedí a mi Señor, Señor, ¿este es tu mensaje? Bien, yo lo presentaré. Si lo rechazan, sabré que no es de ti este rechazo. Y desgraciadamente, exactamente esto pasó. Esto es lo que mis hermanos no saben. ¿Por qué yo me negué? Porque mi respuesta fue claramente, lo siento, pero en esta ocasión no puedo participar en este evento. Esta fue mi respuesta y a partir de aquel momento no recibí ninguna respuesta más, ninguna participación, nada. O sea, estos canales se han roto definitivamente. Lo que no saben ellos es por qué. Porque yo sabía que el rechazo del mensaje no era de Cristo. No era de Cristo. Y yo podía haber publicado el mensaje para que la gente sepa cuál es la verdad. ¿Y por qué me he negado a volver a grabar cuando mi Señor quedó deshonrado? Eso es lo que pasó. Y yo no voy a permitir jamás que nadie deshonre a mi Señor y que yo participe en esto. Jamás lo haré. Ahora bien, yo siempre les he dicho a los hermanos, la verdad, lo vamos a ver hoy, porque por eso tratamos el tema, la verdad es revelada al escogido por Dios para ser entregada a la gente. Pero ¿sabéis lo que está ocurriendo, mis queridos hermanos? La gente tratan de apropiarse del mensaje y deshonrar a Cristo, obviando la fuente. Yo pregunto, si tú hoy, porque hay un debate con esto, que la sierva había cogido párrafos, no dice otra cosa, solamente algunos párrafos de otros escritores. Y hubo un debate y casi juicios, ¿verdad? De plagio. Si tú copias un vídeo de YouTube, por ejemplo, y lo colocas en tu canal, ¿qué ocurre? La ley te dice que como mínimo tienes que decir cuál es la fuente. ¿Por qué? Pues porque hay que honrar la fuente. Esta fuente ha trabajado. Y el mismo Dios honra a sus escogidos. Pero sabéis, algunos predican sobre el amor y sobre unidad y sobre cosas por estilo, que Satanás es muy astuto, por supuesto, pero tratan de deshonrar a Cristo. Nunca reclaman cuál es la fuente del mensaje. Nunca lo hacen. Todo este conflicto apareció, por eso estamos estudiando la naturaleza de Cristo, porque yo había empezado a hablar sobre lo que pasó en la cruz y se metió conmigo y me dijo que estoy confundido porque esto no era verdad. Hoy creo que queda patente que era verdad. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Nadie jamás reconoció el error. Nadie jamás pidió perdón. Hoy están hablando del hombre Jesucristo, pero ¿sabéis dónde los espero yo? Los estoy esperando en la cruz. Ahí quiero que me cuenten quién murió en la cruz. Está muy bien que digas, no, Jesucristo es un hombre. Perfecto. Perfecto, está bien que entendamos esta verdad.
Pero ¿sabéis dónde espero yo? Os espero en la cruz. Que me digan allí qué pasó. Porque hasta anteayer vosotros decíais que en la cruz, que la sangre, que la genética, que era mezcla de no sé qué y no sé cuánto. Es decir, que murió un Dios. Allí os espero yo. Que me contéis qué pasó en la cruz. Y ahora os vuelvo a decir. En multitud de ocasiones os he invitado que me expliquéis si hay alguien que explique el mensaje que explica este ministerio en alguna otra parte. Nadie nunca me dio alguna respuesta. Sí, mis hermanos, que sistemáticamente me mandan mensajes y me dicen, deja de apuntar que el hermano Cotal has visto a Cristo y tal, porque predican las mismas cosas que predican todo el mundo. Tienes razón. Tienes razón. Sin embargo, yo me he negado a actuar de este modo. Me he negado, sencillamente. He tratado de dejar a mis hermanos en el lugar que corresponde. Y este es el verdadero amor. Y esto es lo que dice el mismo Cristo. La verdad. Pero desgraciadamente mis hermanos deshonran a Cristo porque deshonran a sus mensajeros. La gente normal no es tonta. La gente reconoce la verdad. Sabe quién habla y de parte de quién. Porque mis hermanos me dicen, Gabriel, tienes razón. Desde cuando te escuchamos a ti, has salvado a mi familia. Me mandaba ayer un mensaje a alguien. Yo y mi familia hemos cogido el camino correcto. Hemos salido bajo el sofisma del error. Otro me decía, tienes razón. Mi Biblia es un libro nuevo desde cuando te escucho a ti. Otros me dicen, has dicho tal afirmación. Me ha hecho clic la mente y entendí una verdad profunda. Y así muchos mensajes. Hay muchos. Queridos, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Cristo. No permitan que el enemigo cree división. Sujétese a la verdad. Nadie es perfecto, yo tampoco. Cuando alguna vez he dicho cosas y se me ha pedido que me he extraviado un poco, ¿verdad?, en mis afirmaciones, aunque no creo que era realmente exactamente así, pero no me costó nada. En la siguiente reflexión yo salí y pedí perdón. Y expliqué por qué, ¿verdad? No debería de costarnos tantos sujetarnos a Cristo, mis amados. Nosotros tenemos que amar la verdad por encima de todas las cosas. Y por fin he detectado, ni siquiera sé si decirlo por desgracia, porque mi alma llora cuando entiende lo que está pasando. Con la última reflexión, mi amigo, guiado por el espíritu del enemigo que una y otra vez le daba no me gusta a los vídeos, parece ser que se ha convertido. Se ha convertido el pobre hombre. Y yo me alegro que sea así. Pero también he identificado quién es. Y me da pena en mi alma que pase esto, mis queridos hermanos. Me da pena en el alma que pase esto. Dices, cuando Él abre los tesoros de la joya de la verdad, no es un robo. Dios reconoce nuestro trabajo. Dice,
Porque donde hay vida espiritual hay desarrollo y crecimiento. No hay posibilidad que los tesoros del padre de familia disminuyan si se utilizan correctamente. El mismo Dios reconoce nuestro trabajo y por eso dice, no es un robo. Yo te he escogido a ti y a través de ti he revelado la verdad. Y cuando la gente no quiere reconocer tu trabajo, no solo te deshonra a ti, sino que al mismo Señor. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Y eso no es vanagloria personal, queridos. Entiendan bien el Evangelio de una vez, por favor. Dice, porque todos los que aprecian estas joyas pueden poseerlas. Son suyas. Pero ahora hay que tener cuidado qué se hace con ellas. ¿Verdad? Dice, y entonces ellos también tienen un tesoro que abrir a otros. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios no le revelan a los otros ministros que hoy dicen cosas que han aprendido de aquí y a Dios sea la gloria que lo han hecho? ¿Por qué Dios no se lo ha revelado a ellos? Por eso os digo yo, mis amados, os estoy esperando en la cruz. Porque yo necesito ahí en la cruz dejar de ser confundido, como cuentan algunos. Yo quiero dejar de ser confundido. Y que me expliquéis vosotros ahora quién estuvo colgado en la cruz. Si Jesucristo es un hombre, tal como declaráis, ¿quién estuvo colgado en la cruz? Ahí os espero. Ahí quiero ver la verdad. Dice, el que imparte no se priva del tesoro, porque a medida que lo examina, para poder presentarlo de tal manera que atraiga a otros, encuentra nuevos tesoros. Dice, la fe profesada debe ser la fe actuada. ¿Y de quién es esta fe? De uno. Es uno que va buscando a Cristo y Cristo se le revela. ¿Por qué? Porque está trabajando en sus líneas, como nos decían en la reflexión anterior, al trabajar en sus líneas, Dios lo honra. Honra esta fe profesada. Este trabajo de escudriñar y encontrar la verdad de debajo de las sofismas del error. Mientras todo el mundo cree un engaño, Dios honra a aquel que está descubriendo estas verdades, comparte estas verdades de debajo del sofisma del error, de tal manera que los hombres puedan apreciar estas verdades. ¿Verdad? Dice, los que han recibido la luz de la verdad están en posesión de un conocimiento que debe impartir a los demás. Los que quieren enseñar la palabra de Dios deben recibir ellos mismos los tesoros divinos. Y ahora pregunto yo, una vez que has seguido este ministerio, una vez que has averiguado la verdad, anoche mismo un hermano me estaba preguntando, ¿quién era Cristo antes? ¿Quién es Jesucristo ahora? Nosotros necesitamos apoderarnos de estas verdades, pero al mismo tiempo honrar a Cristo y a aquellos a través de cual el mismo Cristo ha escogido revelarse. Y esto no es un robo, mis amados. No es un robo. El mismo Cristo honra a sus escogidos, pero algunos se atreven a deshonrarlos. ¿Cuánto pelea hubo en 1888 por rechazar a Jones y a Waggoner? ¿Cuánto peleó la sierva para que estos hombres sean honrados? Porque cuando tú los honras,
también aceptas que la verdad enviada por Dios, escogido por Dios, que ellos fueron escogidos por Dios y que a través de ellos fue revelada una verdad. Cuando nosotros les reconocemos, les honramos y al mismo tiempo aceptamos la verdad que el mismo Cristo envió. ¿Había una profeta entre ellos? Sí. ¿Y por qué escogió a 2 personas? Porque Dios sabía la obra del enemigo y que estos hombres serían deshonrados, y con la deshonra que trae sobre ellos sería rechazada la verdad de Cristo. Pero nosotros leemos muchas cosas, pero nos negamos a entender, mientras decimos que tenemos y que caminamos con Cristo, que nuestras verdades y nuestras obras son de Cristo. Y no entendemos la astucia del enemigo y la división que el mismo enemigo está trayendo en medio del pueblo de Dios para que la verdad no sea revelada. Para que estas verdades, que en este ministerio, por la gracia de Dios, están reveladas una y otra vez, estén cubiertas de conflicto, de división, de otras cosas, y que la gente se forme en grupitos diciendo, no, debe ser que este no tiene razón. Los míos tienen la razón. Y convierten en esto el tema principal, cuando el tema principal es otro. Jesucristo, lo vuelvo a recalcar, Jesucristo, el hombre, es la gran verdad para este tiempo. Esta es la gran verdad que nosotros necesitamos entender. Antes de que Cristo termine la obra en el lugar santísimo, que la boda del Cordero tenga lugar. Esta es la gran verdad. Esto es lo que el enemigo se esforzó tanto en esconder. Y algunos nos esforzamos tanto en esconder esta gran verdad, a deshonrar a Cristo y a sus mensajeros, para meter en medio del pueblo de Dios, igual que en 1888 el enemigo no cambia, división, conflicto, dirigir la atención sobre otros aspectos para que se obvie esta gran verdad. Y yo os digo, mis hermanos, despierten, porque se van a quedar aquí. Estaréis entre aquellos que vais a decir, en tu nombre hicimos aquello, lo otro. Si no despiertan, allí estaréis. Y vais a quedar muy sorprendidos de esta desgraciada realidad. Dice, los que quieren enseñar la palabra de Dios deben recibir ellos mismos los tesoros divinos. No deben contentarse con repetir discursos fijos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sabéis lo que no entendemos nosotros, mis queridos hermanos? En toda la Edad Media, el enemigo peleó contra la justificación por la fe de Lutero. Peleó contra ella. Metió en la hoguera a un montón de los reformadores y de mucha otra gente, ¿verdad? Peleó contra la justificación por la fe de Lutero. Cuando este pueblo entró a partir de 1844 en el lugar santísimo y se le dio su verdad, ¿sabéis cuál es el mensaje que proclama hoy el enemigo? La justificación por la fe de Lutero. ¿Alguien entiende esta obra perversa? ¿La entiende? Por eso dice, no deben contentarse con repetir discursos fijos dependiendo de notas. Dependiendo de notas, ¿qué notas? De lo que han escrito otros, desde Lutero, al cual se reveló aquella verdad porque corresponde al lugar santo, justificación por la fe, los pecados sobre un cordero, ¿verdad? Justificación por la fe, para que no se entiendan la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia, justo en el día de la expiación y su obra. Y hoy el enemigo predica estos discursos fijos, dependiendo de notas de lo que han escrito otros, desde Lutero para acá. Y que el enemigo tanto odió, los mató, pero hoy el enemigo predica la justificación por la fe del lugar santo.
Por eso, la visión de los dos tronos dice, uno detrás de otro se han ido delante del lugar santísimo, delante del trono del lugar santo. ¿Y qué predican? Discursos fijos dependiendo de notas. No se salen de lo que ya se sabe. Por eso los hermanos entienden la obra de este ministerio. Poco a poco se despiertan, despacio, es verdad, despacio. Pero empiezan a comprender. Dice, deben aumentar su tesoro, mejorando constantemente su manera de presentar la verdad. Mejorándola, dice. No han de ser enanos en conocimiento religioso. ¿Por qué enanos? Porque no se salen de la caja de lo que han presentado desde Lutero hasta hoy, la justificación por la fe. Y este es el mensaje del lugar santo. Y la pregunta es, ¿y cuál es el mensaje del lugar santísimo? ¿Por qué Jesucristo es la gran verdad para este tiempo? El enemigo hoy, él mismo atrae la atención sobre la doctrina de la Trinidad y la proclama. No, doctrina de la Trinidad, un error. ¿Sabéis por qué? Porque quiere atraer la atención sobre el engaño, sobre el efecto, para que se obvie ¿qué? La causa. ¿Cuál es la causa? Jesucristo. Eso es lo que él trata de esconder. Eso es lo que he tratado de esconder. Y hoy dice, les revelo algo que vosotros no os habéis dado cuenta, pero yo os lo revelo. Mirad, la doctrina de la Trinidad es un engaño. Sí, pero es el efecto. Este no es el engaño, es engaño, pero es el efecto. ¿Cuál es la causa? Jesucristo es la causa. La gente hasta el día de hoy no entienden la obra de Cristo. No entienden. Por eso los hermanos me mandan mensajes y dicen, oye, ¿qué diferencia hay entre Adán y Jesucristo? ¿Quién era Cristo antes y Jesucristo después? Esta es esa gran verdad. Jesucristo es la gran verdad para este tiempo. Y yo pregunto, vuelvo a lanzar el reto. ¿Quién más os ha hablado de esto? ¿Quién os ha revelado estas verdades? Para que los hermanos digan, queremos aplaudir, no tenemos, queremos esperar el próximo sábado para que o domingo o viernes, para que nos revele verdades. ¿Así? Está bien. Sigan este camino. Porque yo os lo digo desde ahora, al final os vais a encontrar con un sorpresón tan grande que no os lo vais a creer. No os lo vais a creer. Os va a pasar como a las 5 vírgenes que no han sido sabias. Fuera del banquete. Fuera de la boda. Yo creo que deberíamos de despertar y trabajar con la verdad. Nosotros no podemos decir que estamos acompañados por Cristo obrando injusticia. No puede ser. Cristo no se deshonra a sí mismo. Esto debe ser un otro espíritu, pero algunos hermanos se niegan a aceptar esta profunda realidad. Yo la revelo, pero se niegan. ¿Por qué? Pues la vanidad puede mucho. La vanidad puede mucho. Y la vanidad ha matado a lo largo de la historia más que todas las guerras juntas. Esto es lo que ha hecho la vanidad. Dice, no han de ser enanos en conocimiento religioso, sino que han de abrir sus corazones al primer llamado de Cristo. Al primero, dice. Porque en 1888 solo hubo un llamado, uno. Lo rechazaron y se acabó. ¿Ha habido algún otro más? Cuidadín, queridos. Esto no es un juego, yo lo he dicho muchas veces, esto no es un juego. Cristo se revela. Y yo os contaba la historia esa del pastor que viene y se pone como un mendigo en el fondo de la iglesia. En realidad, la iglesia no esperaba al pastor. Esperaban otras cosas. Desgraciadamente.
Pues esto hace Cristo hoy. Él se revela. Lo niegas, entras en la oscuridad. Pregunta, ¿y quién te saca de ahí? Tu vanidad seguro que no va a ser. Seguro que sí. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Dice, a los que reciben a Cristo como huésped de honor al primer llamado, ¿verdad? Él les comunicará cosas preciosas. A su vez, han de abrir sus tesoros de luz y bendición a otras almas. Así se obtendrá una infinita variedad de buenos resultados. ¿Pero qué es lo que ocurre? Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros creemos que podemos tomar la verdad y deshonrar al mensajero. Y esto pasó en 1888. ¿Sabéis lo que dijo la institución? Que ellos han recibido la justificación por la fe. Que ellos han recibido el mensaje de John C. Waggoner, ¿verdad? Eso es lo que han dicho. ¿A quién estamos deshonrando, mis amados? ¿Qué verdad, qué justificación por la fe, qué verdad recibió la iglesia que se encuentra hoy en Babilonia de lleno? Nosotros entendemos cómo obra Cristo. Nosotros creemos que podemos coger la verdad y hacer lo que nos dé la gana, obviando al mensajero, deshonrando a Cristo, porque a través del mensajero obra Cristo, no obra otro. Si no, estas verdades no serían lo que son, serían otras cosas. Estos discursos fijos, dependiendo de notas, desde Lutero en adelante, ¿verdad? Y nosotros creemos que podemos deshonrar a Cristo a través de su mensajero y tomar su verdad porque nosotros tenemos discernimiento, ¿verdad? Nosotros podemos explicar esas verdades porque Cristo nos acompaña. ¿No entendéis el proceso, mis amados? Necesitáis entender de una vez la historia y los procesos. ¿Por qué creéis que en este ministerio empezamos desengranando este análisis forense de texto para entender los principios, los mecanismos que hay detrás, cómo obra Dios y cómo obra el enemigo? Os lo he dicho muchas veces. Pero la gente cree que se puede apoderar de este mensaje, copiar y pegar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Satanás? Copiar y pegar. ¿Y tiene discernimiento? Cuidado, mis amados. En nombre de Jesucristo lo digo, cuidado. Cuidado que os estáis metiendo solitos en una trampa. No podéis deshonrar a Cristo y pretender caminar con Cristo. Esto es imposible. En algún momento, el enemigo os está esperando. Y pasará lo que pasó en 1888. Este pueblo, que Cristo caminó con ellos, que le reveló toda la verdad, el enemigo los esperó en 1888. ¿Qué pasó? Se olvidaron de todo. Entraron en un engaño tan tremendo y hoy dicen, no, nosotros hemos recibido la justificación por la fe. ¿Cuál? ¿La de Lutero? Pues estáis de lleno en Babilonia. Desgraciadamente ni se enteran. No solo que no se enteran, se niegan a aceptar semejante barbaridad. ¿Pero cuál es la verdad? Escrito está, dice claramente que está en Babilonia. Por eso el llamado de Jesús, salid de ella, pueblo mío. La obra de Cristo está aquí, sobre la tierra. A través de sus mensajeros revela sus verdades. Saca las verdades debajo del sofisma del error. ¿Escucha a alguien? No, pero sí, ¿quién es Gabriel? Este tío cuenta cosas. Está confundido el pobre. No es a ti, Gabriel, a quien deshonran. La verdad es suya, no es mía, es suya. ¿Qué es lo que hago yo? Lo que está diciendo aquí. Yo la he tomado y la comparto. Pero no vais a poder tener discernimiento si no entendéis los principios y los mecanismos de cómo obra Dios. No podéis deshonrar a su siervo y creer que os podéis apoderar de su verdad. No es tan fácil. No es tan fácil. Os lo cuento por experiencia personal, porque sé de lo que estoy hablando. Así que mi invitación es,
Despierten, mis queridos, despierten. Bien, me veo obligado a hacer spoiler, publicidad, ¿verdad? Por favor, mis queridos hermanos, suscríbase a este canal. Hay un canal de Telegram. ¿Tenéis preguntas? Os invito a que entréis y hagan las preguntas. Podéis hacerla también a la descripción del vídeo, en el canal de YouTube. No hay problemas. Yo me esfuerzo, por la gracia de Dios, en contestaros. Pero suscríbase al canal, mis amados. ¿No queréis recibir más verdades? Yo no digo, es vuestro trabajo si queréis aceptarlas o no aceptarlas. Siempre en la descripción del vídeo encontraréis el enlace a la reflexión completa. Yo os digo, escuchen a Cristo, porque allí habla Cristo. Escúchenle a Él. Traten de entender. No tenéis que escuchar, aceptar lo que yo digo. No hace falta. Si no me queréis escuchar a mí, id en origen. Allí os habla directamente Cristo. El mensaje es suyo, íntegro. Y os ruego, mis queridos hermanos, si creéis que vale la pena, compartan estos mensajes. Ayuden a otros que tenga esta impresión que otros hermanos ya la están experimentando y agradeciendo que sus familias entienden hoy la verdad como nunca nadie se lo ha explicado. Pues ayuden a los demás que puedan entender esto. No me escuchen a mí. Ven la reflexión, id al origen y traten de entender. Y si lo que yo os cuento no está escrito, rechácenlo. Pero no rechacen de primeras, porque se van a encontrar con sorpresas, mis amados. Este lugar santísimo ha de ser purificado. Y Cristo, el cuarto ángel, iluminará con su gloria toda la tierra. Cuando dice toda la tierra, aquellos que quieren aceptarle. Él está a la puerta, llama. Los que abren la puerta, Él entrará. Pero no toda la tierra será salva. No. El mensaje estará sobre toda la tierra. Por eso yo escogí dirigirme en español. Porque yo sé que en español no hay nadie que os que os predique este mensaje. No lo hay. Si lo hay, una vez más hago el reto. Déjeme en vergüenza, por favor. Déjeme en vergüenza y explícame que haya alguien más que os cuenta lo que yo os cuento. Y yo, con toda la humildad del mundo, bajaré la cabeza y diré, pues tenéis razón. Soy un sinvergüenza y digo cosas que no son verdad. No hay problema con esto. No, créanme, no hay ningún problema con esto. Así que os invito, suscríbase al canal para poder recibir más reflexiones. Dice, pero toda la alabanza y la gloria deben darse a Dios. Ningún ser humano debe sentarse en la silla más alta, aceptando la alabanza de otros y olvidando que sus tesoros pertenecen a Dios. Y cuidado, que no está diciendo que el ser humano no pueda estar en esta silla más alta. Lo que está diciendo es que al estar en esta silla alta, en esta consideración, en esta posición, donde el mismo Dios le ha honrado, ¿verdad?, se olvide quién es su fuente. Eso es lo que está diciendo. Dice, la bendición de Dios está prometida a los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, cavan en la mina en profundidad. No los que hacen copia y pega. No, el copia y pega no funciona. Lo que funciona es hambre y sed de justicia. Y estas se encuentran en la palabra de Dios. En caminar con Cristo a través de la palabra de Dios. El copia y pega no funciona. Créame, hay tanta gente en la red copia y pega. En fin, no quiero hablar más de otros, ¿verdad? Dice, pero nada es tan ofensivo a sus ojos como tener hambre y sed de la alabanza de los hombres. Nada es tan ofensivo a sus ojos como tener hambre y sed de la alabanza de los hombres. ¿Y por qué están grupos y grupitos? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué intereses tienen estos ministros de que se niegan a señalar la fuente?
Por eso yo me he negado. Muchos hermanos me mandan mensajes. Dicen, no hables más de aquel y del otro y de tal. No los señales a ellos. Y yo digo, ¿por qué no? Si en algún momento yo he visto un mensaje que yo sé, por experiencia personal, que la fuente no puede ser otra más que Cristo, ¿por qué no señalarlos? Esta es la verdadera unidad en el mensaje de la verdad, en la presencia de Cristo. Ahora, ¿esto significa que una vez que tienes a Cristo lo tienes siempre? Pues como decir, una vez salvo, siempre salvo. No. Eso no funciona así. Entonces nosotros tenemos que señalar dónde está la verdad, pero también dónde está el error. Cuando hay error, ¿hay que señalarlo? ¿Hay que advertir al pueblo o no? ¿O qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando decimos la iglesia está en Babilonia, salid de ella, pueblo mío? ¿Qué estamos diciendo? Cuando estamos señalando a otros, nos viene bien. Cuando recibimos reconocimiento de otros, nos viene bien. Y cuando se nos señala el error, terminamos maldiciendo, ¿verdad? Qué pena, ¿no? Qué pena. Dice, la bendición de Dios está prometida a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero nada es tan ofensivo a sus ojos como tener hambre y sed de la alabanza de los hombres. Cuando el Señor sopese en la balanza del santuario, juicio de investigación, ¿verdad? Las acciones de los que se han esforzado por ser los primeros, ¿por qué hay división? ¿Por qué echamos a un lado a otros y resaltamos a otros? Decimos, aquellos que no quieren participar. Vamos a invitar a jóvenes, porque los que saben no quieren participar. ¿En serio? ¿Está bien mentir? ¿No quieren participar? ¿O le pones pegas porque no quieres que participe? Cuando el Señor sopese en la balanza del santuario las acciones de los que se han esforzado por ser los primeros, cuando vean cómo considera Él tales contiendas, se postrarán ante su escabel, avergonzados de su proceder. Espero que entendamos la verdad, mis amados, porque yo no puse aquí ni un punto, ni una coma, ni nada. Este es el mensaje de lo alto. Dice, no todos pueden ser primeros. No todos pueden ser maestros. Es una gran desgracia, dice, atentos, ser incapaz de ver en los demás excelencias superiores y poderes de mayor utilidad que en uno mismo. Dice Dios, es una desgracia. Y me gustaría que me pudierais acusar a mí de esto, pero yo señalé. He visto a Cristo en aquel, y he visto a Cristo en aquel otro. Yo he tratado de hacer esto. Pero el enemigo se ha esforzado para tratarme de decir que me arrepiento. No lo digo. No lo digo, porque todos necesitamos ser levantados. Todos. Pero despierten, mis amados. Despierten. ¿Por qué queremos deshonrar a Cristo? ¿Por qué estamos obrando con un espíritu? ¿Por qué le permitimos que haga esto? No deberíamos de hacerlo, mis amados. No deberíamos de permitir esto. Estamos al final. ¿De verdad no aprendimos nunca nada de nuestra historia? ¿Por qué queremos acabar en el lado donde, ya os digo, vamos a recibir una sorpresa? Señor, que en tu nombre hicimos aquello, lo otro. ¿De dónde habéis vosotros recibido el mensaje que hay que echar a un lado a los que saben para poner a los jóvenes? ¿Viene de lo alto? Yo os lo digo que muchas cosas parecen buenas, pero son un tremendo engaño. Si hay algún joven, porque yo no me niego que haya jóvenes, no es eso lo que estoy diciendo. ¿Sabéis quién escoge? ¿De verdad no aprendimos esta lección?
¿Somos nosotros quien decidimos quién tiene que participar en la obra? ¿Nosotros? No hemos aprendido nada, mis amados. Es Cristo el que escoge sus mensajeros. Él escoge sus mensajeros y Él les da su mensaje. No somos nosotros, no soy yo el que dice, no, este tiene que hacer esto y el otro tiene que hacer esto y que tiene que predicar lo que digo yo. Pues si tiene que predicar lo que digo yo, entonces el mensaje es de lo que digo yo, no lo que dice Cristo. Porque el cuarto ángel, Cristo mismo, iluminará la tierra con su gloria, con su mensaje, no con el que le gusta a Gabriel o cualquier otro. Y es Gabriel quien dice, no, este predica y el otro no predica. ¿Por qué? Porque así lo digo yo. Es que esto no funciona así, mis amados. No aprendimos nada, nada. Nos comportamos como Babilonia, de donde salimos. Decimos, ahí nos quitaron los púlpitos, pero ahora en mi ministerio mando yo. ¿Y cuál es la diferencia? Estamos haciendo lo mismo. Mientras señalamos a otros, nos comportamos de la misma manera, con los mismos principios. Y lo peor, mis amados, es que no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta, mis amados? ¿Cómo obra el enemigo para hacer lo que está haciendo? Y que nuestra vanidad no permite, no nos deja ver. Es como un velo que nos tiene ciegos. Dice, no, este tío no para de hablar contra nosotros. Pues no es verdad. Te estoy señalando que estás cometiendo un error. Pero claro, la vanidad no permite que esto ocurra. Porque yo soy maestro. Como en 1880. Estos jovencitos nos dicen a nosotros cómo tenemos que hacer nosotros las cosas. La vanidad. Es una gran desgracia ser incapaz de ver en los demás excelencias superiores y poderes de mayor utilidad que en uno mismo. Caminemos humildemente ante Dios, reconociéndole como el gran maestro. Si la verdad no viene de Él, no quiere escuchar ni una letra. Si la verdad no viene de Él, yo no quiero escuchar ni una letra. Porque sé quién habla. El mensaje puede ser adornado con lo que nos dé la gana. La fuente es la que no debe ser. ¿Cómo es que todo el mundo está engañado? ¿Cómo es que todo el mundo está engañado y no entiende lo que pasó en la cruz? No entiende la obra de Cristo. Fijaos, y pretenden ser salvos. Esto es una locura, mis amados. Por eso digo yo, vivimos una distopía, una realidad que no es la realidad. Vivimos un engaño tan tremendo y todo el mundo lo ha aceptado y nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿cómo es posible que todo el mundo esté engañado? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Y las Escrituras dicen que el enemigo tratará de engañar hasta los mismos escogidos. ¿Los engañó en 1888? Sí. Y desde entonces también. ¿Y vamos a terminar así? ¿La historia de este mundo se termina de este modo? Purifiquen sus mentes. Echen fuera el vino de Babilonia de una vez. Lo repito, pero por más que lo repito, no se entiende. Desgraciadamente, no se entiende. Dice, caminemos humildemente ante Dios reconociéndole como el gran maestro. Si participamos de la naturaleza divina, Dios nos capacitará para encontrar la felicidad en la actividad y el descanso en llevar el yugo de Cristo. Si usamos correctamente los poderes que Dios nos ha dado, orando, esperando, velando y trabajando, llevando el yugo de Cristo y aprendiendo diariamente de Él a ser mansos y humildes de corazón, una gran alegría llegará a nuestras vidas. Una gran alegría llegará. ¿Cuál es esta alegría? La presencia de Cristo. Si participamos de la naturaleza divina, esta es la gran alegría. Cristo camina con nosotros.
Cristo camina con nosotros. Dice, si no fuera por los dones de gracia y las bendiciones de Dios, estaríamos en bancarrota por toda la eternidad. Entonces, que nadie haga sonar sus propias alabanzas, alimentándose de su propia supuesta sabiduría, y sus talentos fueran de su propia manufactura, habría alguna consistencia. Si sus talentos fueran de su propia manufactura, habría alguna consistencia en la autoalabanza. Pero el hombre no tiene nada propio. No revelemos nuestra falta de verdadera sabiduría exaltándonos a nosotros mismos. Y nosotros no entendemos la profundidad, pero la profundidad de lo que acaba de decir es casi todo lo que se acabo de contar. ¿Soy yo quien decide quién tiene que predicar y quién no? No. Si no es el gran maestro el que escoge, y la verdad tiene que ser fuerte, poderosa por sí misma, entonces la gente entenderá. No soy yo el que escoge, no soy yo el que dice, no, hay que hacer esto, lo otro. ¿Soy yo? Si soy yo, mal vamos, mal vamos. Yo diría que permitámosle a Cristo que haga su trabajo. Primero, aprendamos el Evangelio. Se juntó Juan, Pablo, Santiago, en fin, se juntaron todos los apóstoles a hacer sesiones grandes, manifestaciones, para que tengan multitudes. ¿Así es como funcionó? Esforcémonos en sacar las grandes verdades de las basuras de la historia. Y dejémonos de rollos, de copiar a Babilonia. Dejémonos de copiar a Babilonia. Procuren que su ministerio tenga la verdad purificada, la que el pueblo necesita. Y dejémonos de tonterías. Los apóstoles escogieron una siguiente generación, jóvenes, y los acompañaron en su ministerio. ¿Por qué? Para que la siguiente generación puedan entender y caminar con Cristo. No se juntaron los apóstoles, ellos, para poder transmitir las multitudes. La verdad no hubiese llegado nunca. Nunca. Porque o caminamos con el gran maestro de manera personal o tenemos un problema. Y de hecho, cuando tú te lees bien los evangelios, vais a ver la bronca que le hace Pablo a los apóstoles por haberse desviado del camino, porque así se explica cómo a partir de mediados del siglo I, las apostasías entran en medio del pueblo de Dios. Así se explica cómo fueron conducidos a adoptar tan rápidamente la doctrina de la Trinidad. Y Pablo los advirtió que se están desviando del camino, que dejaron de comer comida fuerte y volvieron a la leche, y se dirige a los apóstoles. Hebreos habla sobre esto. Pero nosotros no entendemos, mis amados. No entendemos. Porque caminamos con un velo y no queremos ver, no queremos despertar, desgraciadamente. Dice, inclinemos humildemente a los pies de aquel que nos ha confiado nuestros talentos. Usemos y mejoremos estos talentos devolviéndole el capital y los intereses al dador. Y nosotros necesitamos reconocer las fuentes por donde obra Cristo para que luego podamos devolverle a Cristo de estas mismas fuentes. No vaya a ser que nosotros creamos, igual que la Odisea, que nosotros podemos coger la justificación por la fe, nosotros la hemos aceptado y la predicamos. Y no saben que están en el lugar santo con la teología del lugar santo. Y que Cristo está en el lugar santísimo esperando un pueblo. ¿Y quién estará delante del lugar santísimo? Un remanente purificado. Un pequeño grupo.
y con aquel pequeño grupo remanente purificado del vino de Babilonia, Cristo terminará la obra. ¿Dónde está la demás Laodicea? En Babilonia, con la teología del lugar santo, desgraciadamente, y no comprendemos. Fijaos, Jesucristo es la gran verdad de este tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué desconocemos nosotros esta gran verdad? ¿Por qué hace falta que nos señale dónde está esta gran verdad? ¿Y sabéis dónde se encuentra esta gran verdad? En el lugar santísimo. ¿Dónde está el pueblo? En el lugar santo. ¿Y quién es su Jesucristo? Como decían los hermanos en 1950, y no son los únicos. Hermanos, estamos adorando a un otro Cristo. Y la Odisea ni se entera. Por eso Jesucristo, el hombre, está en el lugar santísimo. Jesucristo es la gran verdad de este tiempo. Y cuando tú aceptas que en el lugar santísimo está el hombre Jesucristo y repasas bien la obra, tú no puedes aceptar que en la cruz murió un Dios, que en la cruz se pagó el precio por el pecado. Esto es una apostasía tan grande que yo no sé cómo este pueblo sigue ciego. Y sus maestros no hablan de este Jesucristo. Están hablando de un otro Jesucristo, pero no lo saben. No lo saben. Ellos dicen, Jesucristo está en el lugar santísimo, pero yo os ruego en nombre de Jesucristo. Jesucristo dice, ¿qué significa esto? El hombre completo, Jesús, naturaleza humana, Cristo, naturaleza divina, está en el lugar santísimo. ¿Y quién es el cuarto ángel? Su espíritu, Cristo, está en la tierra. ¿Es este Jesucristo de cual hablamos nosotros? ¿Entendemos nosotros los tres poderes de la cual hablaba Sierva? ¿Los entendemos? Porque nosotros decimos Jesucristo y decimos Jesús está en el lugar santísimo y Cristo está en la tierra. ¿Este es nuestro Jesucristo? Queridos, nosotros no entendemos. Si esto fuera verdad, este Jesucristo necesitaría un mediador para poder vivir. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que Jesús, la humanidad, vive allí y la divinidad está separada de él. Su divinidad está separada de él. Nosotros no entendemos. Entonces él necesitaría un otro mediador. ¿Cómo somos nosotros? La carne separada de la naturaleza divina. ¿Y por qué vivimos nosotros? Gracias a un mediador. Pero nosotros todavía estamos con leche. La profundidad del Evangelio nos es extraña. Nosotros no entendemos. ¿Quién es el Espíritu Santo? No entendemos. Jesucristo es la gran verdad de este tiempo. Dice, en Él, atentos, en Él están ligadas todas las verdades que conciernen a nuestra salvación. Y yo pregunto, si el remanente final no entienden esta gran verdad, ¿será salvo? Pues, ¿qué significa la purificación del día de la expiación? Amados, despierten. Os lo ruego, por favor, en nombre de Jesucristo, despierten. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por todo el mundo. Sin embargo, cuán pocos llenan el lugar que Dios les ha asignado como amos de casa. ¿Cuál es este lugar?
Este lugar está ocupado por un otro Jesucristo. Y nosotros ni lo vemos. Ni lo vemos. Dice, el Señor espera que sus amos de casa preparen el camino para su segundo advenimiento, ayudando de todas las maneras posibles a aquellos por quienes Él dio su vida. Las señales de su segunda venida están claramente señaladas en la profecía. Dice, cuando vino al mundo la primera vez, la divinidad y la humanidad estaban mezcladas. Jesucristo es el hombre completo, restaurado. Y nosotros decimos que no, Jesús está en el lugar santísimo y Cristo está aquí. ¿Este es nuestro Jesucristo? Pues cuidado que vais a morir si no despertáis. Nosotros estamos separando la divinidad y la humanidad del hombre Jesucristo. Y no entendemos quién es el cuarto ángel que iluminará la tierra. No lo entendemos. Dice, cuando vino al mundo la primera vez, la divinidad y la humanidad estaban mezcladas. Dice, esta es nuestra única esperanza. El Hijo del Hombre está plenamente cualificado para ser el iniciador de una humanidad que se fundirá con la divinidad al participar de la naturaleza divina. ¿De qué nos está hablando? El iniciador de una humanidad que se fundirá con la divinidad al participar de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Para eso está la boda del Cordero. Pero no podemos llegar a la boda del Cordero sin que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si no entendemos esta realidad, olvídese de la boda del Cordero. Él nos ofrece hacer de nosotros hilos de oro en la red de la humanidad. Hilos de oro, dice. Él nos ofrece. Pero nosotros decimos, no, nosotros decimos quién tiene que predicar, dónde y de qué manera, qué tiene que predicar. Y no entendemos. No entendemos. Él, es decir, nos comportamos igual que la Odisea en Babilonia. El púlpito lo ocupa aquellos que nosotros decimos. Nosotros decimos. Y les dirigimos qué tema y de qué manera y cómo tiene que ser. Yo me he olvidado que a Jesucristo se le olvidaron pedirle que se ponga corbata y traje. Me he olvidado que esto era un elemento indispensable. Quiere que cumplamos nuestra parte cooperando con Él para sanar los manantiales de vida que han sido pervertidos y hacerlos fluir por canales santificados. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender, mis amados. Hemos de estar bajo la guía total y completa de Cristo, del Espíritu de Cristo, para ser exacto y que no se confunda a nadie. Si no estamos bajo la obra total y completa del Espíritu de Cristo, el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria, no la de Gabriel o de cualquier otro, con su gloria, nosotros no somos su pueblo. Estamos en el lugar santo, predicando las cosas del lugar santo, y nuestro Padre no es otro más que el que tuvieron los judíos, y que se lo dijo Cristo mismo. El verdadero pueblo de Jesucristo se acerca en el lugar santísimo. Se dejan purificar y se convierten en hilos de oro en la red de la humanidad. Espero, mis amados, que podamos entender realidades profundas. Yo sé que algunos pervertirán todo este mensaje y lo harán a su manera. Pues Satanás tiene que hacer de lo suyo también. Pero también tengo la firme convicción que hay un pueblo que se está preparando para entrar en el lugar santísimo, para ser purificados, santificados
y participar de la boda del Cordero. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por vuestra atención. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.